Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desmenuzar las últimas novedades del fascinante mundo del entretenimiento. Espero de todo corazón que estén pasando un día maravilloso o una noche espectacular, dependiendo de dónde nos estén sintonizando desde la comodidad de sus hogares. Para aquellos que por primera vez se unen a esta increíble comunidad, mi nombre es, y aquí, en este espacio que construimos juntos, nos encanta desentrañar todos los chismes jugosos, las noticias de última hora que nos dejan boquiabiertos y, por supuesto, las historias que todos queremos saber, esas que nos hacen soñar, debatir y sentirnos parte de algo más grande. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales, un tema que ha generado una cantidad de especulaciones desbordantes, debates apasionados y, seamos totalmente honestos, muchísimas esperanzas y anhelos entre los fanáticos más devotos. Hablamos, por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. El título de este vídeo y la razón por la que están aquí hoy, lo dice todo. Hande aclara rumores, ¿reconciliación con Kerem? La verdad al descubierto. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca cada movimiento, cada publicación en Instagram, cada mención en entrevistas, cada pequeño indicio que pudiera sugerir algo entre estos dos talentosos actores turcos. Han sido una pareja que no solo conquistó las pantallas de televisión con su química pura y palpable en la exitosa serie Senkalkam, sino que también, y de una manera muy especial, conquistaron nuestros corazones. Su relación, que comenzó como un amor de ficción que traspasó la pantalla para convertirse en una relación real y tangible, fue uno de esos romances de cuento de hadas modernos que, en un mundo a menudo lleno de complicaciones, nos alegran la vida y nos devuelven un poco de fe en el amor. Pero como a menudo sucede en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, las cosas toman rumbos inesperados, giros que nadie anticipa y que para muchos son difíciles de asimilar. Y cuando anunciaron su separación, fue un verdadero golpe para muchos de sus seguidores más leales, un silencio que resonó en el fandom. Desde entonces hemos sido testigos de un sinfín de rumores, especulaciones que parecían no tener fin y, sobre todo, de un deseo colectivo y palpable de reconciliación. ¿Se han visto juntos de nuevo? ¿Han intercambiado mensajes privados? ¿Existe alguna pequeña chispa de esperanza de que vuelvan a unir sus caminos y nos regalen una nueva etapa de su historia juntos? Pues bien, hoy vamos a intentar poner fin a todas esas dudas que han estado circulando, a disipar las sombras y a arrojar luz sobre la verdadera situación. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles algo súper importante, algo que siempre me gusta enfatizar. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta estar al día con las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, si son unos apasionados de las series turcas y sobre todo, si son fans incondicionales de Hande y Kerem, les invito encarecidamente, con todo mi entusiasmo, a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, increíblemente fácil de hacer y sobre todo, nos ayuda un montón a seguir creando el mejor contenido para ustedes. Simplemente hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, que ven por ahí abajo, ese que se ve tan tentador, y no olviden activar la campanita que lo acompaña. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, mis queridos amigos, vayamos directo al grano, a esa noticia que ha estado en boca de todos y que ha revolucionado el fandom de Hande y Kerem en las últimas semanas. Esta noticia bomba proviene directamente de la fuente, de Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, Hande ha sido extremadamente reservada sobre su vida privada desde que se anunció su separación con Kerem. Si bien ha sido vista en diversas ocasiones, asistiendo a eventos sociales o disfrutando de su tiempo libre, su interacción con la prensa ha sido históricamente limitada. Y cuando se le ha preguntado sobre Kerem, su respuesta siempre ha mantenido un aire de discreción casi impenetrable, respondiendo de manera evasiva, con una media sonrisa enigmática o simplemente optando por el silencio, lo cual solo alimentaba más las especulaciones. Sin embargo, recientemente en un evento, Hande tuvo un encuentro con los medios de comunicación que, para sorpresa de muchos de nosotros, se animó a hablar un poco más abiertamente sobre su relación pasada con Kerem y, lo que es más importante para nuestro tema de hoy, sobre los insistentes rumores de una posible reconciliación. Según los informes de los medios presentes y los fragmentos de vídeo que han circulado profusamente en las redes sociales, Hande fue abordada por un grupo de periodistas ávidos de la primicia.
Como era de esperar, estos reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su vínculo actual con Kerem, y la pregunta estrella, la que todos esperábamos escuchar, fue si existía alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos como pareja. La reacción inicial de Ande fue la de una sonrisa un tanto nerviosa, casi como si anticipara la pregunta, pero rápidamente adoptó un tono sereno, reflexivo y sobre todo, sincero, que transmitía una calma que raramente se le había visto al abordar este tema. Ella aclaró con una claridad meridiana que si bien guarda un gran cariño y un profundo respeto por Kerem, y que su tiempo juntos fue una etapa muy importante, hermosa y significativa en su vida, en este preciso momento sus caminos personales y profesionales han tomado direcciones diferentes. Ande enfatizó con palabras que transmitían convicción, que la relación que tuvieron fue genuina, sincera y llena de amor, y que los recuerdos que comparten son, sin duda alguna, valiosos y dignos de atesorar. Sin embargo, también dejó claro con una madurez evidente que la vida continúa, que ambos están en una etapa de crecimiento y que en este instante ambos están enfocados plenamente en sus carreras y en sus proyectos individuales, buscando avanzar en sus propios destinos. Lo más crucial de sus declaraciones, el punto que realmente ha puesto fin a gran parte de la especulación, fue que desmintió categóricamente los rumores que sugerían que estuvieran en proceso de reconciliación o de que hubieran retomado su relación sentimental en secreto. Ella explicó con una lógica impecable, que aunque a veces se les ve en los mismos eventos o círculos sociales, esto se debe a la naturaleza misma de la industria del entretenimiento en la que ambos se desenvuelven. Comparten muchos amigos en común, participan en actividades similares y a menudo, sus agendas profesionales los llevan a coincidir en los mismos espacios. Pero según sus propias palabras, no hay ningún indicio, ninguna señal, ninguna conversación o acción que sugiera que estén intentando volver a ser pareja en el sentido romántico. Ande también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia sus seguidores, mencionando que agradece enormemente el apoyo constante y el cariño incondicional que han recibido tanto ella como Kerem a lo largo de los años. Y reconoció con empatía, que entiende perfectamente por qué tantos fans desearían verlos juntos de nuevo, dada la increíble química que demostraron en pantalla y la admiración que generaron como pareja en la vida real. Sin embargo, hizo un llamado a la comprensión y al respeto por sus decisiones personales y por la etapa en la que se encuentra cada uno de ellos en sus vidas. Esta aclaración por parte de Ande ha sido recibida con una mezcla de reacciones muy diversas en el vasto universo de las redes sociales. Por un lado, están aquellos fans que, aunque quizás sienten una punzada de tristeza por la noticia, respetan profundamente su decisión y le desean lo mejor en su camino. Reconocen que la felicidad de los artistas es lo más importante y que una relación no se puede ni se debe forzar. Son fans maduros que entienden que las personas cambian y que las prioridades evolucionan. Por otro lado, hay un grupo de seguidores que, aferrándose a esa pequeña llama de esperanza, aún mantiene viva la idea de una reconciliación. Algunos interpretan sus palabras como un posible indicio de que las puertas no están completamente cerradas, o que el cariño mutuo, aunque ya no sea romántico, todavía existe y podría evolucionar. Es la naturaleza inherente de los fandoms, ¿verdad? Siempre buscando esa pequeña luz, esa posibilidad latente. Es importante recordar, y esto es fundamental, que hasta la fecha, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones públicas específicas que se refieran directamente a esta última aclaración de Ande. Él, al igual que ella, ha mantenido una postura bastante reservada en cuanto a su vida sentimental. Sin embargo, en ocasiones anteriores, ha expresado su aprecio por Ande y por el tiempo significativo que compartieron, sugiriendo también que, si bien el amor romántico puede haber evolucionado y tomado rumbos distintos, el respeto y el cariño mutuo permanecen intactos. Son palabras que sugieren una relación madura y respetuosa, incluso después de la separación. Lo que sí podemos afirmar con una seguridad casi absoluta, y esto es algo que trasciende su relación personal, es que la química entre Ande y Kerem es simplemente innegable. Es esa chispa, esa magia que crearon juntos en Senkalkam, lo que hizo que sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieran en una pareja icónica, en un referente de romance para millones de personas alrededor del mundo. Y creo que independientemente de si están juntos o no como pareja en la actualidad, ese legado artístico, esa huella imborrable que dejaron en la televisión, siempre será recordado con un inmenso cariño y admiración. Muchos, y no les culpo, especulan que la inmensa presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación pudieron haber sido un factor determinante en su separación. Cuando una relación se convierte en el centro de atención de tantas miradas, de tantos comentarios, de tantas expectativas, puede volverse un peso difícil de sobrellevar, una carga que agobia.
Quizás, Ande y Kerem sintieron la necesidad imperante de encontrar un espacio de privacidad, de intimidad, y de enfocarse en sus propias vidas y carreras sin el escrutinio constante y a menudo invasivo del público y la prensa. Además, es crucial considerar un factor que a menudo pasamos por alto: ambos son jóvenes, increíblemente talentosos y ambiciosos profesionales. Tienen carreras prometedoras por delante, llenas de oportunidades y desafíos. Es completamente natural que quieran dedicar su energía, su tiempo y su enfoque a explotar su talento al máximo, a buscar nuevos proyectos y a consolidar su posición en la industria. La vida sentimental en ocasiones necesita un respiro, un espacio para poder enfocarse en otros aspectos vitales que también requieren atención y dedicación. Así que, para recapitular, mis queridos amigos, la verdad detrás de los rumores persistentes de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, según las recientes y contundentes declaraciones de Hande, es que no hay reconciliación en camino. Ella ha sido muy clara al respecto sin dejar lugar a dobles interpretaciones. Mantienen un profundo respeto y un cariño mutuo que perdura, pero sus caminos se han separado a nivel sentimental. Ambos están enfocados en sus carreras individuales, en sus proyectos personales y en la construcción de su futuro, cada uno por su lado. Sé que esta puede ser una noticia agridulce para muchos de ustedes. Es completamente natural sentir un poco de decepción cuando una pareja que admiramos, que queremos y a la que deseamos ver feliz, no continúa junta. Sin embargo, quiero animarlos, desde lo más profundo de mi corazón, a ver esto desde una perspectiva positiva. Ambas estrellas están libres para seguir adelante, para crecer profesionalmente, para explorar nuevas facetas de su talento y, quién sabe, quizás para encontrar nuevas alegrías, nuevos amores y nuevas oportunidades en el futuro, cada uno en su propio y único camino. La vida está llena de sorpresas y de nuevos comienzos. Lo que sí podemos hacer, y esto es algo que Hande también ha expresado que agradece enormemente, es seguir apoyándolos incondicionalmente en sus carreras individuales. Hande tiene nuevos proyectos emocionantes en puerta, nuevos desafíos que la llevarán a explorar horizontes diferentes, y Kerem también está trabajando en cosas geniales, proyectos que sin duda nos mantendrán cautivados. Mantener ese apoyo incondicional, esa admiración por su talento y su dedicación, es, en mi humilde opinión, la mejor manera de honrar su arte, su esfuerzo y la huella que han dejado en nuestras vidas a través de sus personajes y su trabajo. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores, la verdad ha sido desvelada. Hande Erçel ha puesto punto final a las especulaciones, a los rumores que tanto han circulado. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas que tenían y que les haya proporcionado la tranquilidad que buscaban. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la declaración de Hande? ¿Creían en los rumores de reconciliación o siempre tuvieron la intuición de que eran solo eso, rumores? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem, tanto en sus carreras como en sus vidas personales? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, me nutro de sus puntos de vista y disfruto enormemente debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, antes de que cierren esta ventana a nuestro mundo, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo y les aportó valor, no olviden darle un gran, enorme like. Ese pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido y se unan a esta comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estén enterados de la verdad y no caigan en la desinformación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado por alto, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Será un verdadero placer tenerlos en nuestra creciente comunidad. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer, como siempre, desentrañar este tema tan comentado con ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más noticias fascinantes y emocionantes del mundo del entretenimiento, listas para ser compartidas con ustedes. Hasta la próxima, y que tengan un día, una tarde, una noche llena de alegrías, de éxitos y de momentos inolvidables. Adiós.